En las olvidadas afueras de Millfield, Sarah Jenkins se encontraba frente al oxidado vagón de tren, con la mano apoyada sobre su abultado vientre. Había gastado todos sus ahorros, $500, en ese trozo de metal abandonado. La desesperación la había llevado hasta allí, embarazada de 6 meses y recién desahuciada. El encargado de la estación se había reído cuando ella le preguntó por él. Esa vieja cosa llevaba allí desde los años 60. La pesada puerta crujió cuando la abrió, y las partículas de polvo bailaron bajo la luz del sol de la tarde que se colaba por las ventanas rotas. Detrás de los paneles de pared descascarillados, descubrió un compartimento oculto lleno de planos amarillentos, cartas escritas a mano y fotografías. ¿Qué podrían revelar estos misteriosos artefactos sobre el pasado de Estados Unidos? 3 semanas antes, Sarah se había quedado paralizada en la puerta de su apartamento, con la notificación de desahucio temblando en su mano. Último aviso, 48 horas para desalojar. Su teléfono vibró. Otro rechazo a una solicitud de empleo. No pueden hacer esto, susurró, llevando instintivamente una mano a su vientre. Embarazada de 6 meses, el bebé había empezado a dar patadas la semana anterior. Cada movimiento le recordaba tanto la alegría como el pánico creciente. Hace solo 8 meses, su vida seguía un guión diferente. Era editora asociada en el periódico local, tenía unos ingresos modestos pero estables y una relación con Mark que parecía lo suficientemente sólida hasta que la prueba de embarazo dio positivo y él mostró su verdadera cara. No estoy preparado para esto, dijo mientras hacía las maletas. Nunca me apunté a ser padre. Los despidos en el periódico llegaron 2 semanas después. Recortes presupuestarios, los últimos en ser contratados, los primeros en ser despedidos. Sus ahorros duraron hasta el 4.º mes de embarazo, desapareciendo en una vorágine de citas médicas y pagos de alquiler. El mercado para los escritores se había agotado en Millfield, una ciudad que se estaba vaciando por el aumento de los costes y el cierre de negocios. Lo había intentado todo, durmiendo en los sofás de sus amigos hasta que se agotó su hospitalidad, solicitando viviendas públicas con listas de espera de años, llamando a parientes lejanos que le ofrecían simpatía, pero ninguna solución. Sarah dobló la notificación de desahucio y se la guardó en el bolsillo. El bebé volvió a dar una patada. Lo sé, murmuró. Estoy en ello. La sala de ordenadores de la biblioteca se había convertido en su segundo hogar. Esa noche se puso a mirar los anuncios de alquiler, cada uno más desalentador que el anterior. Los estudios costaban el triple de lo que ella podía permitirse. Las habitaciones compartidas especificaban que no se admitían niños. En la página 12 de los anuncios, después de los apartamentos y las habitaciones, e incluso de los trasteros en los que la gente vivía ilegalmente, vio algo inusual. Vagón de tren abandonado en venta, $500 tal cual, debe retirarse de la propiedad. Hizo clic, esperando encontrar alguna miniatura de coleccionista. En cambio, las fotos mostraban un vagón de pasajeros de tamaño real, oxidado y pintado con grafitis, situado en un ramal de vía en desuso detrás de la antigua estación. El anuncio llevaba meses publicado. La formación periodística de Sarah entró en acción. Investigó la propiedad y descubrió que la línea ferroviaria había quebrado, dejando sus activos en un limbo legal. Al parecer, el jefe de estación había decidido vender todo lo que podía. A la mañana siguiente, se reunió con él, un hombre canoso llamado Hank, que olía a tabaco y café. ¿Eres la que llamó por el vagón de tren? La incredulidad se reflejó en su voz mientras miraba su figura embarazada. Señora, esa cosa lleva ahí desde antes de que yo empezara a trabajar aquí. No es precisamente una guardería. ¿Es estructuralmente sólido?, preguntó Sarah. Él se encogió de hombros. Lo suficientemente sólido. En aquella época, los ferrocarriles construían cosas para que duraran, pero no tiene agua, ni electricidad, y probablemente esté lleno de mapaches. Y cuesta $500, porque eso es lo que he decidido, dijo con tono seco. La empresa está en quiebra. El papeleo es un desastre. Nadie viene a reclamarlo, y necesito despejar este ramal tarde o temprano. Sarah recorrió el vagón, con la pintura azul desconchada, las ventanas rotas y el metal oxidado, pero el chasis era de acero macizo. Las ruedas estaban firmemente fijadas a las vías. No se va a mover de aquí, dijo Hank, malinterpretando sus pensamientos. Esas vías son un callejón sin salida, pero legalmente serías la propietaria del vagón. ¿Podría vivir aquí? Hank se rascó la barbilla sin afeitar.
No está habilitado para residencia, pero los terrenos de la empresa están en un infierno de administración judicial. Nadie controla lo que pasa en este terreno trasero. Se encogió de hombros. Técnicamente estarías invadiendo propiedad ajena, pero ¿quién va a hacer cumplir la ley? No es mi problema una vez que lo compres. Esa noche, Sarah vació su cuenta de los últimos $500, luchando contra la voz de la razón que le gritaba que era una locura. Estaba cambiando su último recurso financiero por una caja oxidada con ruedas. Su madre lo habría calificado de imprudente. Su ex se habría burlado de su desesperación. Pero con el bebé en camino y el invierno acercándose, las opciones habían desaparecido. Cuando regresó al día siguiente, Hank le entregó una factura de venta escrita a mano. «Es tu problema», dijo, guardándose el dinero. «Tengo un amigo con un soplete si necesitas ayuda para entrar. Las cerraduras están oxidadas. Me las arreglaré», dijo Sarah. La llave de nada sustancial ahora estaba en su mano. Mientras Hank se alejaba, se dio la vuelta una vez. «¿Sabes? Hay un refugio para mujeres en la capital». Sarah enderezó la espalda. «No necesito un refugio. Necesito un hogar». Él asintió lentamente, con algo parecido al respeto reflejado en su rostro curtido. «Bueno, entonces, buena suerte, señora del tren». La primera noche de Sarah en el vagón de tren llegó con un frío inusual. El viento de octubre silbaba a través de las ventanas rotas, encontrando cada grieta en la carcasa metálica. Había traído lo poco que le quedaba de sus pertenencias: un saco de dormir, algo de ropa, una linterna a pilas y comida para 3 días. Le había llevado 1 hora romper la cerradura con una palanca prestada. En el interior la esperaban décadas de abandono, asientos cubiertos de polvo, tela descascarillada y un persistente olor a moho. Pero la estructura era sólida y el techo estaba intacto. No había rastro de los mapaches de los que Hank le había advertido. «Es solo temporal», se dijo, «hasta que encontremos algo mejor», pensó mientras colocaba el saco de dormir sobre 2 asientos que había juntado. Pero al caer la noche, la valentía de Sarah flaqueó. El vagón crujía y gemía con cada ráfaga de viento, y las sombras bailaban formando patrones desconocidos. La batería de su teléfono se había agotado, dejándola completamente sola. De su mochila sacó el único lujo que se había permitido: una vela de vainilla medio quemada que un antiguo compañero de trabajo le había regalado la Navidad anterior. La pequeña llama ofrecía poco calor, pero hacía que el espacio resultara menos extraño. Mientras reorganizaba los asientos para crear una plataforma para dormir, la vela de Sarah iluminó algo en el suelo. Un objeto de latón deslustrado, parcialmente oculto bajo décadas de suciedad. Lo recogió y recorrió sus contornos con los dedos. Era una vieja lámpara de queroseno, ornamentada y sorprendentemente pesada, de estilo victoriano, a juzgar por su aspecto, con delicados grabados alrededor de la cámara de cristal. Sarah limpió la suciedad y se preguntó si aún funcionaría. El depósito de combustible parecía sorprendentemente lleno. Impulsivamente, probó el mecanismo de encendido. Tras varios intentos, una llama cobró vida, haciéndose más fuerte hasta que una cálida luz dorada inundó el vagón. «Bueno», dijo Sarah en voz alta, «eso es inesperado». El resplandor de la lámpara era diferente al de su linterna eléctrica, más suave, llegando a rincones que su luz moderna no había revelado. Mientras la movía a lo largo de la pared, algo le llamó la atención. Una junta inusual en los paneles de madera, demasiado recta para ser un daño accidental. Sarah pasó los dedos por la línea. No coincidía con los otros paneles. Presionando a modo de prueba, notó que cedía ligeramente. Empujó con más fuerza y con un crujido de bisagras que llevaban mucho tiempo sin usarse, una sección de la pared se movió, dejando al descubierto un compartimento oculto. Con el corazón acelerado, acercó la lámpara. El espacio detrás del panel era poco profundo, pero ancho, y se extendía casi 2 metros a lo largo de la pared. En su interior había una colección de objetos, cuidadosamente dispuestos: planos enrollados sujetos con una cinta descolorida, una pila de cartas atadas con cordel y una pequeña caja de madera que contenía lo que parecían fotografías. «¿Qué diablos?», susurró Sarah. Sacó con cuidado los planos y desenrolló uno parcialmente. Incluso con sus limitados conocimientos técnicos, pudo ver que se trataba de dibujos de ingeniería, detallados, precisos, con anotaciones en una letra apretada y elegante.
La fecha en la esquina era el 17 de abril de 1892. A continuación estaban las cartas, con las páginas amarillentas, pero legibles. La letra coincidía con la de los planos, inclinada, ligeramente hacia la derecha, disciplinada, pero de alguna manera personal. Parecían ser correspondencia entre alguien identificado solo como Ejorque y varios destinatarios. Las fotografías eran retratos en tonos sepia e imágenes técnicas. Una mostraba a una mujer con un vestido de finales de la época victoriana de pie, junto a lo que parecía un equipo mecánico antiguo. Su expresión era seria, inteligente, cuidadosamente todo en su escondite, con la mente a 1000 por hora. No se trataba de objetos aleatorios olvidados por un pasajero. Habían sido ocultados y conservados deliberadamente. ¿Pero por qué y por quién? El bebé dio una patada, como si compartiera su emoción. Lo sé, dijo ella, colocando una mano sobre su vientre. O hemos encontrado algo valioso o estamos invadiendo los secretos de otra persona. Una voz racional en su cabeza le sugirió vender los hallazgos. Los anticuarios podrían pagar lo suficiente como para asegurarse un apartamento de verdad durante unos meses. La parte desesperada de ella calculó los valores potenciales, imaginando un espacio cálido con agua corriente. Pero otra voz, la de la periodista que una vez había perseguido historias con pasión, le susurró que había tropezado con algo más significativo que una solución financiera temporal. Sarah volvió a sellar el compartimento, ocultando su descubrimiento a los posibles ladrones. Mañana lo examinaría todo adecuadamente. Mañana empezaría a comprender lo que había encontrado. Volvió a acomodar su saco de dormir, con la lámpara de queroseno proyectando un resplandor protector a su alrededor. Por primera vez en meses, a pesar del frío y la incomodidad, sintió algo parecido a un propósito despertando en su interior, algo más allá de la mera supervivencia. Afuera, el viento seguía azotando su poco convencional hogar, pero la lámpara ardía sin cesar, como un faro en su mundo incierto. Sarah se quedó dormida, con una mano sobre el vientre y la otra descansando protectora cerca del panel de la pared que ocultaba secretos de otro siglo. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas, proyectando patrones moteados sobre la cama improvisada de Sarah. Se despertó sobresaltada, momentáneamente confundida por su entorno, hasta que recuperó la memoria. El vagón de tren, su nuevo hogar, el compartimento oculto. Se incorporó rápidamente, demasiado rápido, y hizo un gesto de dolor cuando su espalda protestó. «Nota para mí misma», murmuró. «Encontrar un lugar mejor para dormir». Después de un desayuno a base de barritas de cereales y agua embotellada, Sarah volvió al panel oculto. A la luz del día, el contenido del compartimento parecía aún más intrigante. Extendió con cuidado una camiseta limpia sobre el suelo polvoriento para usarla como superficie de trabajo, y luego sacó con delicadeza los planos, desenrollados. El plano más grande revelaba un intrincado dibujo técnico de lo que parecía ser un sistema de refrigeración. Tubos, válvulas y cámaras meticulosamente ilustrados, con medidas precisas anotadas en los márgenes. Sarah no era ingeniera, pero la complejidad le impresionó. No era un trabajo de aficionado. En la esquina inferior derecha, en una elegante caligrafía, se leía: «Aparato de refrigeración eficiente A.F. Jones 1892». Sarah examinó los demás planos, variaciones del mismo diseño, primeros planos detallados de componentes específicos y lo que parecían esquemas de implementación para diferentes aplicaciones, todos firmados de la misma manera. E.F. Jones. «¿Quién eras?» «E.F. Jones», susurró Sarah. El nombre no le decía nada. Sarah había estudiado historia americana en la universidad. Incluso había hecho un curso sobre inventores e innovación. ¿Por qué no había oído hablar de Jones? Un aparato de refrigeración de la década de 1890 habría sido revolucionario. Comprobó la batería de su teléfono. Tenía un 15%, suficiente para una búsqueda rápida en Internet, pero tendría que encontrar un lugar para recargarlo pronto. No apareció nada sobre E.F. Jones, inventor, 1892. Salvo referencias a varios Edward, Edmund y Edwin Jones, ninguno relacionado con la tecnología de refrigeración. Sarah guardó cuidadosamente los planos en su escondite. Necesitaba más información, y eso significaba encontrar un centro de investigación adecuado. La biblioteca local abría a las 9. Sarah llegó cuando se abrieron las puertas,
atrayendo las miradas curiosas del personal. Sabía cómo debía de estar, sin lavar, con la misma ropa que ayer, claramente embarazada. Pero la biblioteca era un espacio público. No podían rechazarla. Se acercó al mostrador de referencia, donde una mujer de mediana edad, con mechas plateadas en el pelo, estaba organizando los materiales del día. «Disculpe», dijo Sarah, «¿tienen ordenadores disponibles para uso público?» La bibliotecaria levantó la vista, y su expresión pasó de la neutralidad profesional a algo más suave cuando se percató del estado de Sarah. «Por supuesto, querida. Están en la parte de atrás. ¿Tiene carné de la biblioteca?» «No, soy nueva en la ciudad». «Soy la nena», dijo la bibliotecaria. «Necesitará un documento de identidad para obtener un carné, pero puedo darle un pase de invitada para hoy». Pronto, Sarah estaba sentada frente a un ordenador buscando registros históricos de E.F. Jones. Pasaron las horas mientras rebuscaba en archivos digitalizados, bases de datos de patentes y revistas históricas. El misterioso inventor seguía siendo esquivo, ya que no aparecía en ningún registro histórico importante. Siguiendo una corazonada, Sarah amplió su búsqueda para incluir a las mujeres inventoras de la época. Una frase en un artículo académico le llamó la atención. Las mujeres inventoras solían utilizar iniciales para ocultar su género al presentar patentes, con la esperanza de evitar la discriminación prevalente en la época. ¿Podría E.F. Jones haber sido una mujer? Sarah refinó su búsqueda. Inventoras femeninas, refrigeración, década de 1890. Una pista prometedora apareció en un artículo académico sobre mujeres olvidadas en la ciencia. Una breve mención a Elizabeth Frances Jones, cuyo trabajo sobre los primeros sistemas de refrigeración sigue sin estar documentado en gran parte debido a la pérdida de sus registros en un incendio. Elizabeth Frances Jones, E.F. Jones. El corazón de Sarah se aceleró mientras imprimía el artículo. Solo era un párrafo, pero era una confirmación de que Elizabeth había existido y había trabajado en sistemas de refrigeración. Cuando se marchaba, la nena llamó su atención. ¿Ha encontrado lo que buscaba? Sarah dudó un poco. Estoy investigando a una inventora llamada Elizabeth Frances Jones de la década de 1890. Trabajó en sistemas de refrigeración, pero no hay casi nada sobre ella. Los ojos de la nena se iluminaron. ¡Qué fascinante! Las mujeres inventoras de esa época están lamentablemente infrarrepresentadas en los registros históricos. ¿Es usted estudiante? Sarah admitió que era una antigua periodista. Solo por curiosidad, la nena la estudió durante un momento. Bueno, la curiosidad merece ser alimentada. Los archivos de la universidad podrían tener más información. Tienen materiales que no están disponibles en línea. No estoy afiliada a la universidad. No, pero el profesor Marcus Chen es amigo mío y la tecnología histórica es su especialidad. ¿Quieres que me ponga en contacto con él? Sarah agarró la copia impresa, sopesando sus opciones. Necesitaba ayuda para comprender lo que había encontrado. Pero revelar su descubrimiento significaba arriesgarse a perder el control sobre él. «Déjame pensarlo», dijo finalmente. De vuelta al vagón del tren, la mente de Sarah se llenó de posibilidades. Había encontrado algo genuinamente histórico, el trabajo perdido de una inventora que, de alguna manera, había sido borrada de los registros. Pero, ¿qué había inventado exactamente Elizabeth Frances Jones? ¿Y por qué su trabajo había sido escondido en un viejo vagón de tren? 2 días después, Sarah estaba sentada nerviosa en una mesa de la esquina de la única cafetería decente de Millfield, aferrada a su taza de té de hierbas. Había pasado la mañana en una lavandería, lavando su escaso vestuario y utilizando el baño para arreglarse lo mejor posible. Aún así, se sentía claramente fuera de lugar entre los empresarios y los estudiantes. Ayer había llamado a ella nena y había aceptado la oferta de ponerse en contacto con el profesor Chen. Ahora empezaba a dudar de la conveniencia de compartir su descubrimiento. La puerta de la cafetería se abrió y entró un hombre que echó un vistazo a la sala. De unos 55 años, con el pelo canoso y gafas de montura metálica, proyectaba un aire de confianza académica. El roti llevaba colgada al cuello una tarjeta de identificación de la universidad. Sus ojos se posaron en Sarah y, tras un momento de vacilación, se acercó. «Señorita Jenkins, Marcus Chen». Sarah asintió con la cabeza y le indicó el asiento frente a ella. «Gracias por venir, profesor». Pidió un café antes de sentarse y la estudió con curiosidad indisimulada.
Eleanor mencionó que está investigando a Elizabeth Frances Jones. ¿Puedo preguntarle por qué? Sarah había ensayado este momento, decidiendo cuánto revelar. Soy una antigua periodista interesada en figuras históricas olvidadas, especialmente mujeres en el ámbito de la ciencia. ¿Y por qué Jones en concreto? No es muy conocida, ni siquiera entre los historiadores de la tecnología. Eso es en parte lo que me interesa. ¿Por qué no es conocida? Su trabajo sobre los sistemas de refrigeración fue anterior a muchas innovaciones oficiales. El profesor Chen arqueó ligeramente las cejas. Parece que sabes más sobre ella que la mayoría. Solo he encontrado referencias pasajeras en mi investigación, una nota al pie en la historia de la innovación. Dio un sorbo a su café. ¿Qué has descubierto? Sarah metió la mano en su bolso y sacó una carpeta con fotografías que había tomado de los planos, no los originales, solo lo suficiente para evaluar su reacción. Creo que he encontrado algunos de sus diseños originales. La expresión del profesor pasó de un interés cortés a una intensa concentración mientras examinaba las fotos. ¿De dónde las has sacado? Prefiero no decirlo por ahora. Sarah lo observó con atención. ¿Son importantes? Si son auténticas, extremadamente. Levantó la vista con mirada aguda. Planos técnicos originales de un sistema de refrigeración décadas adelantado a su tiempo. La importancia histórica sería considerable. Sarah sintió una oleada de emoción atenuada por la cautela. Entonces, ¿cree que podrían ser auténticos? Son coherentes con la época y con lo poco que sabemos del trabajo de Jones. Golpeó las fotos pensativamente. Las mujeres inventoras de esa época se enfrentaban a enormes obstáculos. Muchas utilizaban iniciales en el ámbito profesional para evitar el rechazo inmediato. Sus contribuciones se atribuían habitualmente a sus colegas masculinos o simplemente se borraban. ¿Por qué Elizabeth Jones se vería especialmente afectada? La refrigeración se consideraba una importante frontera tecnológica con importantes implicaciones comerciales. Una mujer que triunfara en ese campo habría amenazado el orden establecido. Se inclinó hacia adelante. Si son auténticos, podrían reescribir un capítulo de la historia tecnológica. Tendría que examinar los originales, por supuesto. Sarah se tensó. Todavía no me siento cómoda con eso. Lo entiendo. Su voz se suavizó. ¿Puedo preguntarle por su situación? Eleanor mencionó que es nueva en la ciudad. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su vientre. Mi situación es temporal. El profesor Chen asintió, decidiendo no insistir. ¿Cuáles son sus intenciones con respecto a estos materiales? Aún no lo sé, admitió Sarah. Primero quiero comprender su importancia. Me parece justo. Metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Puedo ayudarte a autentificarlos e investigar su contexto histórico. A cambio, te pediría acceso académico, la posibilidad de estudiarlos y, potencialmente, publicar los hallazgos con pleno reconocimiento de tu papel en el descubrimiento. Sarah tomó la tarjeta, dividida entre la necesidad de ayuda experta y su instinto de proteger su hallazgo, posiblemente su único activo valioso. «¿Te preocupa que me atribuya el mérito o el control?», dijo él, leyendo su expresión. «La ética académica lo impediría, pero entiendo tu cautela. ¿Qué le parece esto? Le proporcionaré un análisis preliminar basado en estas fotos. Si mi aportación le parece valiosa, podemos discutir los siguientes pasos». Sarah consideró la oferta. ¿Qué cree que le pasó? A Elizabeth Jones, la expresión del profesor Chen se ensombreció. La historia la escriben los vencedores, señorita Jenkins. En la revolución industrial, esos vencedores eran hombres con capital y conexiones. Las mujeres innovadoras eran habitualmente marginadas, sus ideas apropiadas y sus nombres olvidados. Sarah sintió un escalofrío de reconocimiento, el patrón familiar de los poderosos prevaleciendo sobre los vulnerables. «Me pondré en contacto con usted», dijo finalmente. Después de tener tiempo para pensarlo, cuando el profesor se marchó, Sarah se quedó, girando su tarjeta entre los dedos. No se le escapó el paralelismo. Otra mujer luchando contra las circunstancias, luchando por el reconocimiento, por la supervivencia. Por primera vez, sintió una conexión personal con la misteriosa Elizabeth Frances Jones. Dos mujeres separadas por un siglo, pero enfrentadas a batallas similares. 3 días después de conocer al profesor Chen, Sarah tomó una decisión. Había pasado horas examinando las cartas del compartimento secreto, leyéndolas a la luz de la lámpara después del anochecer, cuando el tren estaba en silencio. Cuanto más leía, más se sentía conectada con Elizabeth
y más convencida estaba de que el profesor podría ayudarla a descubrir toda la historia. Lo llamó desde el teléfono de la biblioteca. Me gustaría mostrarle algo, le dijo, pero en mis términos. Quedaron en encontrarse en su vagón, una elección de lugar que claramente lo sorprendió. Cuando llegó, con el maletín en la mano y la confusión evidente en su rostro, Sarah lo estaba esperando afuera. ¿Aquí es donde vives?, preguntó él, observando el exterior oxidado. Por ahora, respondió ella simplemente. Los materiales están dentro. El profesor Chen la siguió a través de la estrecha puerta, agachando la cabeza. Sarah observó cómo él absorbía sus condiciones de vida, la cama improvisada, las escasas posesiones, el cuidadoso orden que ella había establecido en medio de las dificultades. Hay que reconocer que su expresión no revelaba compasión alguna. El vagón de tren en sí es parte de la historia, explicó Sarah. Aquí es donde encontré los materiales. Le mostró cómo se abría el panel de la pared, revelando el compartimento oculto. La compostura académica del profesor dio paso brevemente a un asombro infantil. Una cápsula del tiempo histórica, susurró. Oculta a plena vista durante un siglo. Sarah le entregó unos guantes de algodón similares a los suyos. Estas son las cartas. Pensé que podríamos empezar por ahí. El paquete contenía 23 cartas en total, la mayoría escritas por Elizabeth Frances Jones y varios destinatarios. Algunas eran correspondencia personal con miembros de la familia, otras eran comunicaciones profesionales con fabricantes e inversores potenciales. El profesor Chen manejó cada página con reverencia, escaneando el contenido con creciente entusiasmo. Son extraordinarias, dijo, ajustándose las gafas. Escuche este pasaje. El señor Edison expresó su interés en mi diseño de refrigeración, pero sugirió que sería mejor recibido si se presentara bajo el nombre de Nathaniel. Me negué. Prefiero que mi trabajo pase desapercibido antes que ceder mis derechos legítimos a otra persona, incluso a mi propio hermano. Sarah asintió. Ella menciona a ese hermano con frecuencia. Al principio parece que la apoyó, pero con el tiempo se distanció. Probablemente por la presión familiar, reflexionó el profesor. Las normas sociales eran restricciones poderosas. Las actividades poco femeninas de una hermana podían dañar las perspectivas comerciales de un hombre. Continuaron leyendo las cartas, reconstruyendo la historia de Elizabeth. Nacida en 1862 en el seno de una familia moderadamente acomodada de Boston, había demostrado desde muy temprana edad aptitudes para la mecánica y las matemáticas. A diferencia de la mayoría de las mujeres de su época, había recibido el apoyo de su padre, un profesor de mentalidad progresista. Aquí hay otro pasaje significativo, dijo el profesor Chen, señalando una carta fechada en marzo de 1893. Hoy he recibido el cuarto rechazo de mi solicitud de patente. Las razones cambian con cada presentación, pero la verdadera objeción sigue sin manifestarse. No pueden tolerar que una mujer reclame tal innovación. El señor Harrison se ha ofrecido a comprar mis diseños directamente, pero sus condiciones equivalen a un robo, y yo desaparecería por completo de los registros. Harrison, repitió Sarah. Ese nombre aparece en varias cartas. Parece haber sido su principal adversario. Harrison Refrigeration, dijo el profesor pensativo. Una de las primeras empresas de refrigeración comercial de Estados Unidos, fundada por William Harrison en la década de 1890. Levantó la vista bruscamente. Todavía siguen en activo hoy en día como parte de un conglomerado más grande. Sarah sintió un escalofrío. Así que, si Harrison finalmente se hizo con los diseños de Elizabeth, las innovaciones fundacionales de la empresa podrían haber sido en realidad suyas, concluyó. Eso reescribiría la historia de la empresa. Continuaron leyendo mientras la tarde daba paso a la noche. Las cartas revelaban la creciente frustración de Elizabeth con el sistema de patentes, sus dificultades económicas y su determinación por ver reconocido su trabajo. La última carta del paquete, fechada en diciembre de 1894, tenía un tono más siniestro. Las amenazas habían sustituido a las ofertas. Los socios del señor Harrison dejaron muy claro lo que le podría pasar a una mujer que siguiera siendo, en sus propias palabras, difícil. He guardado mis documentos más importantes en un lugar donde no puedan ser encontrados. Si me ocurriera algo, sepan que me mantuve fiel a mis principios hasta el final. Sarah y el profesor intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué le ocurrió después de esto?, preguntó Sarah. No lo sé, admitió él.
pero estas cartas proporcionan suficientes detalles para seguir sus pasos. Con su permiso, me gustaría llevar a cabo una investigación más exhaustiva. Sarah dudó y luego asintió lentamente. Necesitamos saber la verdad por el bien de Elizabeth. Mientras el profesor Chen devolvía cuidadosamente las cartas a su escondite, Sarah se dio cuenta de que había tomado una decisión. Ya no se trataba solo de encontrar artefactos valiosos. Se trataba de restaurar una voz que había sido silenciada deliberadamente. Elizabeth merecía ser escuchada, aunque fuera con un siglo de retraso. Con la ayuda del profesor Chen para investigar la historia de Elizabeth, Sarah centró su atención en hacer más habitable el vagón del tren. Se acercaba el invierno y las paredes metálicas ofrecían poco aislamiento contra las bajas temperaturas. Comenzó por las ventanas rotas, utilizando láminas de plástico y cinta adhesiva de la tienda del dólar como parches temporales. El jefe de estación, Hank, observó sus esfuerzos desde la distancia durante varios días antes de acercarse finalmente. ¿De verdad te vas a quedar en eso?, le preguntó, encendiendo un cigarrillo. Sarah pegó otra tira de cinta adhesiva a lo largo del borde de una ventana. Eso parece. La calefacción va a ser un problema. Señaló el vagón con el cigarrillo. No estaban diseñados para vivir en invierno. Me las arreglaré, respondió Sarah, aunque precisamente eso era lo que le preocupaba. Hank exhaló una bocanada de humo. Tengo unos calefactores viejos guardados. Probablemente sean un peligro de incendio, pero mejor eso que pasar frío. La miró entrecerrando los ojos. La estación tiene electricidad. Quizá podamos tender un cable hasta aquí. Extraoficialmente, claro. Sarah dejó de trabajar, sorprendida por la oferta. ¿Por qué me ayudarías? Él se encogió de hombros. Llevo 30 años trabajando en este patio. Busca limosnas. He visto de todo. ¿Tú estás construyendo algo? Él miró su vientre. Además, no puedo tener un bebé en mi vagón sin calefacción. Mala publicidad. A la mañana siguiente, Sarah descubrió un rollo de cable de extensión de alta resistencia en la puerta de su casa, junto con un calentador que había visto días mejores, pero que aún funcionaba. Mientras trabajaba para mejorar su refugio, Sarah desarrolló una rutina. Por las mañanas iba a la biblioteca y utilizaba su conexión a Internet para buscar trabajos de redacción freelance. Por las tardes trabajaba en el vagón de tren y por las noches examinaba los artefactos de Elizabeth con la ayuda de la investigación del profesor Chen. Mientras levantaba las tablas dañadas del suelo para comprobar si había problemas estructurales, la palanca de Sarah golpeó algo sólido. Arrodillada torpemente con su barriga de embarazada, sacó el objeto de debajo del suelo. Era una caja de madera del tamaño de una pequeña caja de herramientas, cerrada con un pestillo oxidado. Al abrirla, reveló una colección de herramientas antiguas, instrumentos de precisión para trabajos mecánicos detallados, una lupa de joyero, calibres, llaves especiales y pequeños destornilladores. Cada herramienta tenía grabadas las iniciales EFJ. Sarah pasó los dedos por los instrumentos, imaginando a Elizabeth utilizándolos para construir sus prototipos. No se trataba solo de la documentación de un invento, eran las herramientas reales que lo habían creado. El descubrimiento llenó de energía a Sarah. Ese fin de semana, fregó el interior del vagón con lejía, raspando décadas de suciedad. Dispuso con cuidado algunas de sus pertenencias, creando zonas diferenciadas para dormir, comer y trabajar. Con el calefactor encendido, el vagón empezó a parecer casi acogedor. Su trabajo llamó la atención de otras personas de la zona. El parque de caravanas situado al borde del tren albergaba una pequeña comunidad de personas que vivían al margen de la sociedad. La observaban con una sospecha inicial que poco a poco se transformó en curiosidad. Walter fue el primero en acercarse, un hombre fibroso de unos 70 años que en su día había trabajado en los ferrocarriles. Llegó con una silla plegable y un termo. «Pensé que te gustaría tomar un café de verdad», dijo, sirviéndole una taza sin esperar respuesta. «Esa cosa instantánea te matará». Sarah aceptó la taza con gratitud. Walter se acomodó en su silla, contento de verla trabajar en un silencio agradable. «Mi padre trabajaba en estas mismas líneas», dijo finalmente. «Cuando Baltimore, Ohio, todavía pasaba por aquí. Este ramal estaba muy concurrido entonces. Había 3 servicios de pasajeros al día. ¿Sabes cuántos años tiene este vagón?», preguntó Sarah, aprovechando la oportunidad. «¿Este?». Walter entrecerró los ojos para ver los números descoloridos. «Un modelo de la década de 1880, supongo. Clase de lujo».
lo habrían retirado en algún momento de los años 30. El ferrocarril conservó algunos vagones para almacenamiento u operaciones de mantenimiento. Sarah pensó en el compartimento oculto con las herramientas de Elizabeth. ¿Crees que alguien podría haberlo utilizado como taller? Walter asintió lentamente. Claro, en aquella época, el ferrocarril empleaba a todo tipo de especialistas, ingenieros, mecánicos. Algunos tenían sus propios espacios de trabajo. Dio un sorbo a su café. Estos viejos vagones esconden muchas historias. Si pudieran hablar, ¿eh? Después de que Walter se marchara, Sarah se quedó sola con las herramientas de Elizabeth en el regazo. Cogió un pequeño martillo y comprobó su peso en la palma de la mano. Su padre le había enseñado carpintería básica cuando era joven, habilidades que había descuidado durante los años que dedicó a su carrera como escritora. Ahora esas habilidades la ayudarían a sobrevivir. Sarah sintió una conexión repentina a través del tiempo. Con su padre, sí, pero también con Elizabeth Frances Jones, dos personas que habían creado con sus manos, que habían construido cosas destinadas a durar, inspiradas. Seleccionó un destornillador del juego antiguo y centró su atención en reparar una bisagra suelta en la puerta del vagón del tren. Mientras trabajaba, sintió que el bebé se movía como si aprobara sus esfuerzos por construirles un hogar. Las credenciales universitarias del profesor Chen le abrieron puertas que habrían permanecido firmemente cerradas para Sarah. Una semana después de examinar las cartas de Elizabeth, él les consiguió acceso a los registros de patentes de los archivos nacionales de la década de 1890. Normalmente se necesita una autorización especial para investigar, explicó mientras recorrían los grandiosos pasillos de mármol. Afortunadamente, tengo un proyecto en curso que nos da acceso legítimo. Sarah se sentía llamativa con la ropa premamá que le había prestado Yanena, la bibliotecaria. Su embarazo había avanzado hasta el punto de que era imposible ocultarlo. Su barriga de 7 meses la precedía a través de las estrechas filas de estanterías del archivo. Los dirigieron a una sala de investigación donde les esperaban cajas con el material solicitado. El profesor se había centrado en las solicitudes de patentes relacionadas con la tecnología de refrigeración de 1890 a 1895, prestando especial atención a cualquier mención de F. Jones. Recuerda, le advirtió al comenzar, no solo buscamos patentes concedidas, sino también solicitudes rechazadas. Esas no aparecerán en el catálogo principal. Pasaron las horas mientras revisaban metódicamente documentos descoloridos, muchos de ellos escritos a mano con la elaborada caligrafía de la época. A media tarde, a Sarah le dolía la espalda de estar inclinada sobre la mesa de investigación, pero su perseverancia finalmente se vio recompensada. «Toma», dijo el profesor Chen en voz baja, deslizando un documento hacia ella. Sarah se quedó mirando la carta de rechazo. Su membrete oficial seguía siendo imponente incluso después de 130 años. Solicitud de patente número 1863. Sistema mejorado de refrigeración artificial. Solicitante, E. F. Jones. Estado, rechazada. La explicación adjunta citaba méritos técnicos insuficientes y falta de innovación novedosa, lenguaje burocrático que enmascaraba lo que las cartas de Elizabeth habían revelado como discriminación de género. La fecha coincide con su correspondencia, observó Sarah. Esta debe ser su cuarta rechazo. Sigue leyendo, instó el profesor. Sarah siguió leyendo el documento. Una nota manuscrita en el margen le llamó la atención. Véase la solicitud US-1942 de Harrison para comparar. Se observan similitudes significativas. Harrison, susurró, tal y como ella afirmaba en sus cartas. Rechazaron su solicitud, pero señalaron su similitud con la de Harrison. El profesor Chen asintió con severidad, que posteriormente fue aprobada. Estoy dispuesto a apostar. Otra hora de búsqueda confirmó sus sospechas. La patente de William Harrison para un aparato de refrigeración avanzado había sido aprobada solo 6 meses después del rechazo definitivo de Elizabeth. El profesor fotografió cuidadosamente ambos documentos junto con varios otros del mismo periodo. Las ilustraciones técnicas serían concluyentes, dijo mientras se preparaban para irse. Si pudiéramos comparar los diseños de la patente aprobada de Harrison con los planos originales de Elizabeth, o coincidirían o no, concluyó Sarah. Exactamente. Si coinciden sustancialmente,
se demostraría que Harrison se apropió de su trabajo. De vuelta en la calle, encontraron una pequeña cafetería donde Sarah pudo descansar sus pies hinchados. Mientras tomaban té, discutieron sus hallazgos. El patrón histórico es tristemente familiar. El profesor Chen dijo, una mujer innovadora se enfrenta a barreras sistemáticas. Su trabajo es desestimado y luego apropiado por un hombre con mejores conexiones y recursos. La verdadera innovadora es borrada de la historia. ¿Pero por qué esconder sus materiales en un vagón de tren?, se preguntó Sarah. ¿Por qué no dejarlos con familiares o colegas que pudieran reivindicarla? El profesor lo consideró. Su última carta mencionaba amenazas. Quizás temía que sus documentos fueran destruidos si los encontraban. Un vagón de tren, especialmente uno en un ramal remoto, podría haber parecido un escondite inteligente. Pero ¿cómo tuvo acceso a él? Esa es nuestra siguiente pregunta de investigación. Necesitamos establecer su conexión con el ferrocarril. Golpeó la mesa con los dedos pensativamente. Tengo colegas en la Sociedad Histórica del Ferrocarril. Mantienen registros de empleo que se remontan a la fundación de la empresa. Sarah se movió incómoda, tanto por su estado físico como por la creciente conciencia de las implicaciones de la historia. Si demostramos que Harrison le robó el diseño, ¿qué significaría eso hoy en día? La empresa sigue existiendo. Históricamente, sería significativo. Otro ejemplo de innovación femenina borrada que finalmente se reconoce. El profesor Chen dudó. Legal y comercialmente, eso es más complicado. La moderna refrigeración Harrison forma parte de una gran corporación. No acogerían bien esta revelación. ¿Cree que intentarían suprimirlo? Creo que las corporaciones protegen ferozmente sus narrativas fundacionales. No son solo historias, son su identidad de marca, su cultura corporativa, su influencia en el mercado. Sarah se llevó una mano al vientre y sintió cómo se movía el bebé. Así que seguir adelante con esto podría ser arriesgado. El profesor Chen la miró pensativo. Ya está corriendo riesgos, señorita Jenkins, viviendo en ese vagón de tren, preparándose para tener un hijo sola. La cuestión es si la historia de Elizabeth es lo suficientemente importante como para añadir una más. Pensó en las cartas, las herramientas, la solicitud de patente rechazada, los fragmentos de una vida dedicada a la innovación, solo para ser borrados. Pensó en su propia situación precaria, en su propia lucha por el reconocimiento, dijo con firmeza. Elizabeth se merece la verdad, aunque sea con un siglo de retraso. El profesor sonrió por primera vez en todo el día. Entonces sigamos investigando. El pasado no está tan enterrado como la gente cree. A veces solo espera a que la persona adecuada lo descubra. El Millfield Gazette no era un periódico muy importante. Era una publicación semanal con una tirada de apenas 3,000 ejemplares, que cubría eventos locales, aperturas de negocios y deportes de instituto. Sarah lo sabía por su solicitud de empleo fallida cuando llegó a la ciudad. Ahora, irónicamente, se encontraba en su portada. Una mujer de la localidad transforma un vagón de tren abandonado en su hogar. El titular iba acompañado de una foto de Sarah posando orgullosa junto a su vagón de tren, cada vez más habitable. Ella no había autorizado la foto. Un reportero que pasaba por allí había visto su insólito proyecto de renovación y lo había considerado digno de aparecer en las noticias. Walter le trajo una copia, riéndose de su consternación. «Parece que eres la famosa señora del tren», bromeó. Alisando el papel contra su rodilla, Sarah leyó el artículo con creciente inquietud. La mayor parte se centraba en la novedad de su situación vital. Mujer embarazada convierte un vagón de tren histórico. Futura madre decidida crea un hogar único. Pero el último párrafo mencionaba los artefactos históricos que había descubierto en su interior. «Yo nunca dije nada sobre artefactos», dijo ella. «Walter, los periodistas se burlan. Se inventan la mitad de lo que publican». Pero Sarah sabía que no era así. El director de la estación, Hank, había sido citado ampliamente en el artículo. Debía de haber mencionado su descubrimiento. Sonó su teléfono. «Profesor Chen, he visto el artículo», dijo sin preámbulos. «Esto complica las cosas». «¿Tan grave es?», preguntó Sarah, alejándose de Walter. «Depende de quién lo lea. La mayoría de la gente lo verá como una curiosidad sin importancia. Pero si alguien de Harrison Refrigeration se fija en ello, podría relacionarlo con las patentes de Elizabeth». «Exactamente. Estas empresas tienen personal que supervisa posibles problemas de propiedad intelectual o reclamaciones históricas.
Sarah miró a Walter, que fingía educadamente no estar escuchando. ¿Qué debemos hacer? Acelerar nuestra investigación. Me he puesto en contacto con mi colega de la Sociedad Histórica del Ferrocarril. Ha encontrado registros de empleo de la década de 1890. Elizabeth Frances Jones estaba efectivamente relacionada con el ferrocarril, no como empleada, sino como consultora. Diseñó sistemas de refrigeración para vagones de transporte de alimentos. Sarah encajó todas las piezas. Por eso tenía acceso a ese vagón en concreto. Es posible que lo utilizara mientras trabajaba en sus diseños. Así parece. Me gustaría traer a mi colega para que vea el plano. Podría ayudar a establecer la procedencia y el contexto histórico. Sarah aceptó, pero su ansiedad persistió tras finalizar la llamada. El artículo del periódico había expuesto su descubrimiento a un posible escrutinio. Lo que era más preocupante, había revelado exactamente dónde vivía y el hecho de que estaba sola. Durante los días siguientes, Sarah notó un aumento del tráfico cerca del vagón. Los coches pasaban lentamente y sus ocupantes miraban fijamente su casa reconvertida. La mayoría eran probablemente solo vecinos curiosos, pero un vehículo apareció varias veces. Un sedán negro de lujo con cristales tintados. Eleanor, de la biblioteca, confirmó los temores de Sarah cuando la visitó con una cesta. Una cesta con vitaminas prenatales y pan casero. Alguien ha estado preguntando por ti, dijo, acomodándose en la silla que Sarah le ofreció. Un hombre bien vestido, que no es de por aquí, hizo preguntas muy específicas sobre lo que habías encontrado en el vagón. ¿Qué le dijiste? Nada importante. No sé nada importante. Los ojos de Eleanor se arrugaron con preocupación, pero él parecía muy interesado. Dejó su tarjeta por si recordaba algo. Le entregó a Sarah una tarjeta de visita, letras negras en relieve sobre cartulina crema gruesa. James Harrison III, presidente y director ejecutivo de Harrison Refrigeration Systems. A Sarah se le heló la sangre. El heredero moderno de la empresa de William Harrison ya estaba investigando. Esa noche le mostró la tarjeta al profesor Chen. Su expresión se volvió grave. Esto va más rápido de lo previsto, dijo. El interés de Harrison confirma nuestras sospechas de que su antepasado se apropió de las innovaciones de Elizabeth. ¿Qué quiere después de todo este tiempo? Las patentes expiraron hace un siglo. El legado corporativo, los mitos fundacionales. Harrison Refrigeration se promociona como una empresa pionera basada en la innovación estadounidense. El profesor golpeó la tarjeta pensativamente. Si se sabe que su fundación se basó en realidad en el robo del trabajo de una mujer, especialmente en el clima actual de responsabilidad social corporativa, podría dañar considerablemente su marca. Sarah se abrazó protectora a su vientre. ¿Y ahora qué? Lo primero es asegurar las pruebas. Recomendaría trasladar los materiales de Elizabeth a los archivos de la universidad, donde se conservarán y protegerán adecuadamente. ¿Y yo? Preguntó Sarah en voz baja. La expresión del profesor Chen se suavizó. Me preocupa tu seguridad aquí, especialmente en tu estado. El tren está aislado y ahora tu ubicación es de dominio público. Antes de que Sarah pudiera responder, Walter apareció en la puerta del vagón, con el rostro curtido inusualmente solemne. Vi a un tipo husmeando mientras estabas en la biblioteca, informó. Tomando fotos de tu casa, intenté preguntarle qué hacía, pero se marchó rápidamente. Echó un vistazo a la tarjeta de visita que Sarah aún tenía en la mano. ¿Un coche lujoso? ¿Como uno de esos modelos extranjeros de lujo? Sarah intercambió una mirada preocupada con el profesor. La conexión con Harrison estaba pasando de ser una preocupación teórica a una amenaza real a una velocidad alarmante. Quizás, sugirió con cautela el profesor Chen, es hora de considerar un alojamiento alternativo, al menos temporalmente. Pero Sarah negó con la cabeza, sorprendiéndose a sí misma con su propia determinación. Este es mi hogar ahora, y Elizabeth confió estos materiales a este lugar durante más de un siglo. Su mano se deslizó hacia el compartimento oculto. No voy a abandonar ninguno de los dos. James Harrison III llegó a la mañana siguiente. El cuero pulido de sus caros zapatos contrastaba con la grava del patio de maniobras. Sarah observó su acercamiento a través de la ventana recién reparada. Alto, con cabello oscuro entremezclado con canas y la postura segura de la riqueza generacional. Se veía exactamente como lo que era, un miembro de la realeza corporativa, evaluando una amenaza potencial. Sarah abrió la puerta antes de que él pudiera llamar.
decidida a afrontar esta confrontación en sus propios términos. Señorita Jenkins, dijo él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le pido disculpas por llegar sin avisar. Soy James Harrison. Sé quién es usted, respondió Sarah, sin invitarlo a entrar. Ha estado haciendo preguntas por la ciudad. Si su franqueza lo sorprendió, no lo demostró. ¿Podemos hablar? Creo que tenemos asuntos de interés mutuo que discutir. En contra de su mejor criterio, Sarah se hizo a un lado. Harrison entró, su mirada catalogando metódicamente el interior del vagón, las modestas mejoras, unas pocas posesiones y con especial atención, cualquier material histórico visible. Ha emprendido un gran proyecto aquí, observó, tanto la renovación como su investigación histórica. Sarah permaneció de pie, con una mano descansando instintivamente sobre su vientre. ¿Qué quiere, señor Harrison? Franqueza, refrescante. Metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó una tarjeta de visita que le ofreció con una fluidez ensayada. Tengo entendido que ha descubierto algunos artefactos que podrían estar relacionados con la tecnología de refrigeración primitiva. Como director de la empresa de refrigeración más antigua de Estados Unidos, tengo un interés profesional. Sarah aceptó la tarjeta sin mirarla. ¿Y cómo se enteró exactamente de mi descubrimiento? Los periódicos de las ciudades pequeñas suelen contener historias fascinantes. Monitorizamos los medios de comunicación en busca de menciones sobre avances históricos en refrigeración como parte de nuestro programa de patrimonio corporativo. Su sonrisa habitual volvió a aparecer. Su situación me llamó la atención por múltiples razones. Sarah no respondió, esperando a que él continuara. Yo también seré directo. Señorita Jenkins, creo que puede haber encontrado materiales relacionados con William Harrison, mi bisabuelo y fundador de nuestra empresa. Si es así, estos artefactos pertenecen por derecho a los archivos corporativos de Harrison Refrigeration. Por derecho, repitió Sarah, con su instinto periodístico en plena ebullición. ¿Sobre qué base? La conexión histórica, la procedencia intelectual, respondió él con un gesto vago. Los tribunales han sostenido sistemáticamente que los registros comerciales y los materiales técnicos pertenecen a la entidad corporativa. Incluso después de que haya pasado mucho tiempo, Sarah notó que él evitaba cuidadosamente cualquier mención a Elizabeth Jones. No he dicho que lo que he encontrado tenga alguna conexión con su empresa. La expresión de Harrison se enfrió ligeramente. No juguemos. He hablado con ciertas personas de la ciudad. Sé que ha estado investigando las primeras patentes de refrigeración con ese profesor universitario. Su mirada se endureció. Sea lo que haya encontrado, estoy dispuesto a hacer una generosa oferta por los materiales. ¿Cómo de generosa?, preguntó Sarah con curiosidad. Harrison nombró una cifra que le cortó la respiración, suficiente para garantizar una vivienda adecuada y estabilidad financiera durante los primeros años de su hijo. Es considerablemente más que su valor de mercado como curiosidades históricas, señaló, observando atentamente su reacción. Pero Harrison Refrigeration valora su patrimonio. El mensaje implícito era claro. Estaba pagando tanto por su silencio como por los artefactos. Sarah pensó en las cartas de Elizabeth, en las amenazas que había recibido del bisabuelo de este hombre, que había borrado sistemáticamente sus contribuciones. Por ahora no estoy interesada en vender, dijo con cautela. La afable actitud de Harrison se desvaneció momentáneamente. Señorita Jenkins, su situación es precaria. En el mejor de los casos, vive ilegalmente en un vagón de tren abandonado con un bebé que nacerá en 2 meses. Se acerca el invierno. No tiene medios visibles de sustento. Extendió las manos. Le ofrezco una solución beneficiosa para ambos, y si la rechazo sería una lástima. Miró significativamente alrededor del vagón. No me gustaría que las autoridades locales se interesaran por su situación. Violaciones de zonificación, problemas de seguridad, especialmente con un niño involucrado. Dejó que la insinuación flotara en el aire. Sarah sintió cómo le invadía una fría ira. ¿Me está amenazando? Simplemente señalando las posibles complicaciones de su situación actual, Harrison se enderezó la corbata, ya de por sí impecable. Mi oferta es válida durante 48 horas. Después, las circunstancias pueden cambiar de forma que afecten a la propuesta de valor. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Una cosa más, la investigación académica del profesor Chen es admirable,
pero en última instancia, errónea. Los registros históricos sobre las primeras innovaciones en refrigeración están bien establecidos. Cualquier intento de reescribirlos se enfrentaría a importantes retos legales y académicos. Después de que Harrison se marchara, Sarah se quedó inmóvil, con la tarjeta de visita apretada en la mano. Su amenaza había sido sutil, pero inequívoca. Vende los artefactos o afronta las consecuencias. Miró a su alrededor, a su modesta casa, a los progresos que había hecho, al compartimento oculto que contenía el legado de Elizabeth. El paralelismo era dolorosamente claro. Otra mujer presionada para que renunciara a lo que le correspondía por derecho, para desaparecer de la historia por conveniencia masculina. Sarah sacó su teléfono y llamó al profesor Chen. Harrison estaba allí, dijo sin preámbulos. Hizo una oferta por los artefactos e insinuó amenazas si me negaba. La voz del profesor era grave. ¿Estás bien? Sí, respondió Sarah, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Pero necesito entender exactamente a qué nos enfrentamos. Necesito saber todo sobre Elizabeth Jones y William Harrison. Y necesito saber qué derechos legales tengo realmente sobre estos materiales. Vas a luchar, afirmó más que preguntó. Sarah colocó la mano contra el panel de la pared, ocultando el trabajo de Elizabeth. Alguien tiene que hacerlo. Parece que nadie lo hizo por Elizabeth. Sarah pasó el día siguiente a la visita de Harrison en la universidad con el profesor Chen, investigando precedentes legales sobre la propiedad de artefactos históricos. Al atardecer estaba mentalmente agotada, pero mejor informada sobre su posición, que no era tan sólida como esperaba ni tan débil como Harrison había dado a entender. En esencia, resumió el profesor mientras recogían sus materiales, la posesión cuenta mucho, especialmente después de tanto tiempo. Pero las reclamaciones de las empresas sobre la propiedad intelectual se han confirmado en casos similares. Así que es una zona gris, dijo Sarah. La mayor parte de la historia existe en zonas grises, respondió él con una sonrisa irónica. Mientras el profesor Chen la llevaba de vuelta a la estación de tren, Sarah vio el sedán negro aparcado cerca del edificio de la estación. Harrison observaba y esperaba. El profesor también lo vio. No me gusta esto, dijo en voz baja. Déjame llevarte a otro sitio para pasar la noche. Sarah negó con la cabeza. No voy a dejar que me intimiden para que abandone mi propia casa. Pero cuando se acercaron al vagón, Sarah supo inmediatamente que algo iba mal. La puerta estaba ligeramente entreabierta y la luz se filtraba por la rendija. Espera aquí, dijo el profesor Chen. Pero Sarah ya se había adelantado. El interior de su casa había sido sistemáticamente saqueado. Algunas de sus pertenencias estaban esparcidas por el suelo, la ropa de cama revuelta y las estanterías improvisadas volcadas. Sarah se dirigió directamente al compartimento oculto, con el corazón latiéndole con fuerza. El panel de la pared estaba abierto y el espacio detrás de él estaba vacío. No, susurró, pasando las manos por el interior desnudo, como si los artefactos pudieran materializarse de alguna manera. No. El profesor Chen evaluó los daños. La policía. Tenemos que llamar a la policía. Sarah se dejó caer sobre la cama revuelta y la conmoción dio paso a una fría furia. Había sido Harrison. Tenía que ser él. No podemos demostrarlo, advirtió el profesor. Mira a tu alrededor. Esto ocurrió justo después de su visita. Justo después de que rechazara su oferta, señaló el caos. Esto es exactamente lo que su bisabuelo le hizo a Elizabeth. La historia se repite. A regañadientes, el profesor Chen llamó a la policía local. Su respuesta fue, como era de esperar, inútil. No hay signos de entrada forzada, señaló el agente, sin ocultar su desinterés. ¿Y dice que se llevaron documentos históricos? ¿Alguna prueba de que realmente tenía estos objetos? Yo los he visto, intervino el profesor Chen. Puedo verificar su existencia y su importancia histórica. La expresión de la gente seguía siendo escéptica. Y usted vive aquí. Legalmente, la propiedad es complicada, admitió Sarah. Me imagino. El agente cerró su libreta. Mire, presentaremos un informe, pero, sinceramente, un vagón de tren abandonado, una situación de ocupación ilegal, sin pruebas de objetos de valor, sin signos de entrada forzada. No esperé mucho. Después de que se marchara, apareció Walter, atraído por la presencia policial. Entraron mientras no estabas, afirmó, examinando la cerradura dañada.
Vi a un tipo husmeando antes, aunque no parecía ese tal Harrison, más joven, con complexión de jugador de fútbol americano. Contrató a alguien, dijo Sarah con amargura. Walter asintió. Tengo algunas herramientas en mi remolque. Puedo arreglar esta cerradura. La haré más resistente. Estudió el compartimento vacío. Se lo llevaron todo. Una pregunta inútil, pero que despertó algo en la memoria de Sarah. No todo, se dio cuenta, y se dirigió a su pequeña colección de pertenencias. De dentro de su bolsa de viaje, sacó un sobre de Manila que contenía las fotografías que había tomado de algunos de los planos y cartas, las mismas que le había mostrado al profesor Chen durante su primer encuentro. Guardé copias, explicó, y el alivio se impuso brevemente a su ira. No todo, pero sí lo suficiente para demostrar lo que había en ese compartimento. «Qué chica tan inteligente», aprobó Walter. El profesor Chen examinó las fotos. Estas muestran los diseños básicos y la firma de Elizabeth. No son tan convincentes como los originales, pero siguen siendo pruebas. ¿Pruebas de qué?, preguntó Sarah, con la adrenalina dando paso al agotamiento. De que la empresa de Harrison se fundó sobre innovaciones robadas. ¿Y qué? Las patentes expiraron hace un siglo. No hay recurso legal. Esto nunca tuvo que ver con el recurso legal, le recordó el profesor con delicadeza. Se trataba de la verdad histórica, del reconocimiento a Elizabeth Frances Jones. Sarah miró a su alrededor, a su casa violada. Y ahora ni siquiera podemos demostrar esa verdad, dijo Walter, aclarando la garganta. Puede que no sea del todo cierto. Cuando ambos lo miraron, continuó. Me parece que un tipo que entra aquí es noticia, sobre todo si está relacionado con alguna disputa histórica que involucre a una gran empresa. Puede que le interese más a la gente que una mujer sin hogar que arregla un vagón de tren. Sarah lo miró fijamente, con su instinto periodístico despertándose. Estás diciendo que lo hagamos público, que utilicemos la presión de los medios. Ahora no tenemos nada que perder. Walter se encogió de hombros. Ya se han llevado tus cosas. El profesor Chen asintió lentamente. Podría funcionar. Las entidades corporativas temen el daño a sus relaciones públicas más que casi cualquier otra cosa. Pero necesitaríamos una plataforma, dijo Sarah. El periódico local apenas llega más allá de los límites de la ciudad. Tengo contactos en la revista National Heritage, ofreció el profesor. Han cubierto disputas históricas antes, y conozco a alguien en la oficina de prensa de la universidad que podría ayudar a enmarcar esto como censura académica. Sarah se llevó una mano protectora al vientre, pensando que hacer público el asunto agravaría drásticamente el conflicto y podría hacer que Harrison se volviera aún más agresivo. Pero guardar silencio significaba aceptar la derrota para ella y para Elizabeth. Hagámoslo, decidió. Pero primero tengo que asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Hizo un gesto con la mano indicando el vagón del tren. Necesito seguridad para mí y para cualquier prueba que aún tengamos. Walter asintió con aprobación. Ahora estás pensando, la primera regla de cualquier lucha, asegurar tu posición. Tras el allanamiento, Sarah pasó varios días reforzando su seguridad con la ayuda de Walter. Instalaron una cerradura de alta resistencia, sensores de movimiento alimentados por baterías e incluso un rudimentario sistema de alarma con hilo de pescar y latas. Mientras tanto, el profesor Chen había comenzado a movilizar el apoyo académico. Necesitamos más pruebas, pero no serán suficientes contra los recursos de Harrison. Sarah había estado pensando lo mismo. He revisado todo lo que guardé, las fotografías de los planos, mis notas sobre las cartas. Falta algo que vincule definitivamente a Elizabeth con Harrison. Extendió los materiales sobre su pequeña mesa. Elizabeth menciona en varias cartas que se reunió con personalidades destacadas de la industria, pero nunca las nombra específicamente. Eso era habitual en aquella época, señaló el profesor. En la correspondencia personal, la gente solía referirse a personas conocidas por ambas partes sin identificarlas explícitamente. Sarah suspiró frustrada. Ojalá lo hubiéramos hecho. Se detuvo de repente. Espera, ¿la caja de madera con las herramientas? ¿Comprobaste si tenía doble fondo? El profesor Chen abrió mucho los ojos. No lo hicimos. Nos centramos en los artefactos en sí. Sarah buscó a toda prisa la caja de herramientas antigua, el único objeto que los ladrones habían pasado por alto, quizá por considerarlo basura. Vació con cuidado los instrumentos de precisión y luego pasó los dedos por el interior. «Hay algo», murmuró, presionando una ligera hendidura. Con un leve clic, se levantó un panel delgado,
revelando un compartimento oculto debajo. En su interior había un único papel doblado, no una carta ni un plano, sino una fotografía amarillenta por el paso del tiempo, con los bordes desgastados. La imagen mostraba a un grupo de hombres con trajes victorianos formales, reunidos alrededor de lo que parecía ser una antigua unidad de refrigeración. Entre ellos se encontraba una única mujer, con una postura orgullosa a pesar de estar relegada al borde del encuadre. «Es ella», susurró Sarah. Elizabeth, el profesor Chen, examinó la foto con cuidado. «Esto es extraordinario. Mira a los hombres», señaló los rostros individuales. «Si no me equivoco, ese es Thomas Edison. Y a su lado, Nikola Tesla. Eran los inventores más destacados de la época, y Elizabeth estaba entre ellos», dijo Sarah con tono triunfal. Esto demuestra que fue reconocida por sus contemporáneos, aunque la historia la haya olvidado. El profesor siguió estudiando la imagen. «Hay más, este hombre de aquí», señaló a una figura corpulenta con una barba característica. «Creo que es el mismísimo William Harrison». Sarah miró más de cerca. «¿Estás seguro?» «Lógicamente, he visto fotos de él en revistas históricas. Y mire esto», señaló un cartel visible en la fotografía. «Conferencia Nacional de Inventores, Chicago, 1893. ¿Podemos verificar la asistencia de Elizabeth?» «Registros oficiales. Podemos intentarlo». El entusiasmo del profesor Chen era palpable. Esto la sitúa directamente en el círculo de los principales inventores y concretamente junto a Harrison. Es una prueba crucial. Pasaron la tarde en la biblioteca de la universidad accediendo a los archivos digitales de la conferencia de 1893. Tras horas de búsqueda, encontraron la lista oficial de asistentes, y el nombre de Elizabeth brillaba por su ausencia. «No está aquí», dijo Sarah, desanimada. Aunque la fotografía muestra claramente su presencia, el profesor Chen no se sorprendió. Por desgracia, era una práctica habitual. A menudo se excluía a las mujeres de los registros oficiales, incluso cuando estaban físicamente presentes. Podían aparecer como asistentes, invitadas u omitirse por completo. Por lo tanto, todavía no podemos demostrar que fuera reconocida profesionalmente. No a partir de los registros oficiales, no. Pero la fotografía en sí misma es una prueba. Amplió la imagen en su ordenador portátil. Fíjate en su posición. No está apartada como una mera observadora o asistente. Está entre los inventores que interactúan con el dispositivo. Sarah volvió a estudiar la imagen. Elizabeth estaba de pie con una mano sobre el aparato de refrigeración, explicando claramente algo a Tesla, que la escuchaba con atención. No era la postura de una asistente o invitada, sino de una colega, una igual. «Tenemos que encontrar más información sobre esta conferencia», decidió Sarah. «Artículos de periódico, diarios personales, cualquier cosa que pudiera mencionar específicamente a Elizabeth». Una búsqueda en los archivos digitalizados de los periódicos dio un resultado prometedor. La cobertura de la conferencia en el Chicago Tribune, que incluía informes detallados sobre las demostraciones y los debates. «Aquí», dijo el profesor Chen, resaltando un párrafo. Entre las presentaciones más destacadas, se encontraba un revolucionario sistema de refrigeración presentado por William Harrison, que atrajo considerablemente la atención de Edison y Tesla. Sarah frunció el ceño. «¿No se menciona a Elizabeth?» «No, pero aquí está Harrison presentando su tecnología solo unos meses después de que su patente fuera rechazada y la de él aprobada. El momento coincide perfectamente con las cartas de Elizabeth sobre él robándole su diseño». «Sigue siendo circunstancial», dijo Sarah, «sin los planos originales para compararlos con la patente de Harrison». «Sí, pero estamos construyendo una narrativa convincente. Las cartas de Elizabeth denunciando el robo, su solicitud de patente rechazada, seguida de la aprobada de Harrison, con similitudes significativas. Ahora pruebas fotográficas que la sitúan en la misma conferencia en la que Harrison presentó su innovación». El profesor tocó la pantalla con confianza. «La historia se construye conectando esos puntos». Sarah devolvió cuidadosamente la fotografía a su escondite en la caja de herramientas. Esa sola imagen había reforzado dramáticamente su caso. Elizabeth Frances Jones, borrada de los registros oficiales, pero capturada para siempre en una fotografía, de pie con orgullo entre los más grandes inventores de su época. «El antepasado de Harrison intentó borrarla de la historia», dijo Sarah en voz baja. «Y ahora el propio Harrison está intentando completar la tarea».
Los contactos del profesor Chen con los medios de comunicación se movieron más rápido de lo que Sarah había previsto. Apenas una semana después de descubrir la fotografía, se encontró preparándose para una entrevista con la revista National Heritage Magazine, una respetada publicación centrada en la historia y la conservación de Estados Unidos. Van a enviar a Diane Mercer, explicó el profesor durante la sesión de preparación. Es conocida por sus artículos de investigación sobre controversias históricas. ¿Será solo en papel o...? Preguntó Sarah, consciente de repente de su limitado vestuario y de su aspecto de mujer embarazada. No te preocupes, añadió él al ver su expresión. Tu situación añade interés humano a los aspectos académicos. Hace que la historia sea más accesible. Sarah no estaba del todo convencida, pero la oportunidad de dar a conocer la historia de Elizabeth y el robo de sus artefactos por parte de Harrison superaba su incomodidad personal. El día de la entrevista llegó con complicaciones inesperadas. Sarah se despertó con leves contracciones. Nada grave, le aseguró su médico por teléfono, solo falsas contracciones de Braxton Hicks. Aún así, el momento la inquietó. «¿Podemos cambiar la fecha?», le ofreció el profesor Chen cuando ella lo llamó. «No», insistió Sarah. «Estoy bien. El bebé no nacerá hasta dentro de un mes. Hagámoslo mientras tengamos impulso». Diane Mercer llegó con un pequeño equipo, un camarógrafo y un técnico de iluminación, de unos 50 años, con el pelo corto y plateado y una mirada penetrante, proyectaba una gran profesionalidad mientras inspeccionaba el vagón del tren. «Esto es perfecto», declaró. «La conexión visual entre sus circunstancias actuales y la narrativa histórica nos proporciona un hilo conductor convincente». La entrevista comenzó con el descubrimiento por parte de Sarah del compartimento oculto, evitando deliberadamente detalles específicos sobre cómo había llegado a vivir en el vagón de tren. El profesor Chen proporcionó el contexto histórico sobre las mujeres inventoras de la década de 1890, explicando las barreras sistemáticas a las que se enfrentaban. Elizabeth Frances Jones representa a innumerables mujeres cuyas innovaciones fueron apropiadas o borradas, explicó. Lo que hace que su caso sea único es la evidencia física que Sarah descubrió. Cuando Sarah describió el allanamiento y el robo, los instintos periodísticos de Diane se agudizaron visiblemente. ¿Y crees que James Harrison III estuvo detrás de esto?, preguntó. No tenemos pruebas directas, intervino el profesor Chen con cautela. Pero el momento es muy sugerente. El señor Harrison visitó a Sarah, le hizo una oferta por los materiales y, horas después, ella se negó. Alguien entró y se llevó solo los artefactos históricos, dejándote a ti, insistió Diane. Sarah reveló la fotografía que descubrieron escondida en la caja de herramientas. Esto sitúa a Elizabeth directamente en el círculo de los mayores inventores de Estados Unidos, incluido el propio William Harrison. Sin embargo, los registros oficiales de esta conferencia la omiten por completo. Las cámaras hicieron zoom sobre la fotografía mientras Sarah señalaba a las figuras clave: Edison, Tesla, Harrison y la propia Elizabeth. Lo que es particularmente convincente, añadió el profesor Chen, es que los artículos periodísticos sobre esta conferencia atribuyen a William Harrison la demostración de un revolucionario sistema de refrigeración solo unos meses después del de Elizabeth. La solicitud de patente de un sistema similar fue rechazada y la de Harrison fue aprobada. Así que su teoría es que Harrison le robó el diseño, lo patentó él mismo y luego trabajó activamente para borrarla de los registros históricos. Diane resumió que las pruebas sugieren claramente que Sarah lo confirmó, y ahora, más de un siglo después, su descendiente parece continuar con esos esfuerzos al llevarse las pruebas físicas. ¿Ha respondido James Harrison a estas acusaciones? Es consciente de que estamos investigando la historia de Elizabeth, dijo el profesor Chen sobre los artefactos desaparecidos, pero no hemos recibido respuesta. La entrevista continuó durante casi 2 horas, cubriendo todos los aspectos de su investigación y sus hallazgos. Al final, Sarah estaba agotada, pero satisfecha de haber presentado un caso convincente. ¿Cuándo se emitirá?, preguntó mientras el equipo recogía. Lo aceleraremos, prometió Diane. La versión online estará disponible en unos días. La versión impresa, en el próximo número. Todo esto tiene los elementos de una gran historia: importancia histórica, encubrimiento corporativo, política de género y un ángulo humano personal.
Miró significativamente el vientre de Sarah. El momento es especialmente oportuno, ya que se acerca el mes de la historia de la mujer. Después de que se marcharan, Sarah se derrumbó en su cama, agotada emocionalmente. Lo has hecho maravillosamente, le aseguró el profesor Chen. Clara, elocuente, apasionada, sin parecer parcial. ¿Servirá de algo?, se preguntó. Harrison tiene ahora los artefactos originales. Nuestras pruebas son circunstanciales. A veces, la presión pública logra lo que los canales legales no pueden. Las entidades corporativas son sensibles a la opinión pública, especialmente en lo que respecta a cuestiones de igualdad de género y justicia histórica. Sarah asintió, esperando que tuviera razón. Más allá de buscar justicia para Elizabeth, necesitaba resolver su propia situación. El bebé llegaría pronto y vivir en el vagón de tren, por muy mejorado que estuviera, seguía siendo precario. Esa noche, Walter trajo la cena y noticias. Hay desconocidos preguntando por ti en la ciudad otra vez, informó. Esta vez eran diferentes. Dijeron que eran de una cadena de televisión. Le entregó una tarjeta de visita. Una cadena de noticias nacional. Sarah examinó la tarjeta. Un productor de un importante programa matutino. La historia se está difundiendo. Se dio cuenta más rápido de lo que esperábamos. A ese tal Harrison no le va a gustar, observó Walter. No, Sarah asintió. No le gustará. Para bien o para mal, la historia de Elizabeth y por extensión la de Sarah estaba escapando a su control y ganando impulso en la conciencia pública. La pregunta ahora era cómo respondería Harrison cuando se viera acorralado. El artículo de la revista National Heritage se publicó 3 días después de la entrevista con el titular. Borrada de la historia, la inventora detrás de la industria de la refrigeración en Estados Unidos. En cuestión de horas, se compartió en las redes sociales y fue recogido por los principales medios de comunicación. Sarah observó cómo se difundía la historia con sentimientos encontrados. Por un lado, los logros de Elizabeth por fin recibían reconocimiento. Por otro lado, la mayor atención hacía que la ya vulnerable posición de Sarah fuera aún más precaria. Tu teléfono no ha parado de sonar, observó Eleanor durante una visita a la biblioteca. También he recibido llamadas de periodistas preguntando cómo localizarte. El profesor Chen se está encargando de la mayoría de las solicitudes de los medios, respondió Sarah, mientras se desplazaba por docenas de llamadas perdidas y mensajes. Acordamos que era más seguro así. La expresión de Eleanor se volvió preocupada. ¿Has sabido algo de Harrison desde que se publicó el artículo? No directamente. Sarah miró a su alrededor instintivamente antes de continuar, pero sus abogados han estado muy ocupados. Esa mañana, un mensajero había entregado un grueso sobre que contenía una carta de cese y desistimiento de Barrett, Wilkins y Shaw, un prestigioso bufete de abogados que representaba a Harrison Refrigeration Systems. El documento exigía a Sarah y al profesor Chen que cesaran inmediatamente todas las declaraciones difamatorias sobre el fundador de la empresa y amenazaba con emprender acciones legales por daños irreparables a la reputación histórica de la corporación. Sarah lo había reenviado inmediatamente al profesor Chen, cuya posición en la facultad le daba acceso al departamento jurídico de la universidad. Su evaluación preliminar no era alentadora. No pueden detener la investigación histórica, le había explicado el profesor por teléfono, pero podrían enzarzarnos en un costoso litigio durante años. Es una táctica de intimidación clásica. Ahora, en la tranquilidad de la biblioteca, Sarah sopesaba sus opciones. Están preparando una gran exposición histórica, le dijo a Elena, el legado innovador de William Harrison en el Museo Nacional de Ciencias, que se inaugurará el mes que viene. Es el momento perfecto para que tus revelaciones perturben su narrativa, señaló Elena. Exacto. Por eso están aumentando la presión. Sarah se movió incómoda, ya que su avanzado estado de gestación le dificultaba incluso estar sentada durante mucho tiempo. La carta también sugería que están investigando mi ocupación ilegal de propiedad ferroviaria. El de Yanena entrecerró los ojos. Eso es una intimidación descarada. Es una intimidación eficaz, corrigió Sarah. Estoy embarazada de 8 meses y vivo en un vagón de tren renovado sin derecho legal a estar allí. Los servicios de protección infantil tendrían motivos legítimos para preocuparse. ¿Qué vas a hacer? Antes de que Sarah pudiera responder, su teléfono vibró con una llamada entrante. Profesor Chen,
Acabo de recibir noticias de mi contacto en el Museo de Ciencias, dijo sin preámbulos. Harrison Refrigeration va a adelantar su exposición. Están planeando una presentación privada para los medios de comunicación la semana que viene, antes de la inauguración al público. Están tratando de establecer su narrativa antes de que la nuestra gane más fuerza, se dio cuenta Sarah. Exactamente. Y han traído a un equipo de historiadores corporativos para preparar materiales que respalden la condición de William Harrison como único inventor de su tecnología de refrigeración. Sarah sintió una oleada de indignación en nombre de Elizabeth. Así que están redoblando la mentira. Han invertido demasiado en la mitología fundacional como para abandonarla ahora. El profesor hizo una pausa. Hay más. Un colega de los archivos de la universidad recibió una solicitud inusual del equipo de Harrison. Buscan cualquier información sobre Elizabeth Frances Jones. Concretamente, pruebas de que trabajó como asistente de William Harrison. Están tratando de reformular la narrativa, dijo Sarah, comprendiendo inmediatamente. Reconocer su existencia, pero minimizar su papel. Una táctica común cuando la negación total se vuelve insostenible. La retratarán como una valiosa asistente cuyas contribuciones Harrison mentorizó y desarrolló, en lugar de como la inventora a la que él robó. La mano libre de Sarah se cerró en un puño. Tenemos que contrarrestar esto antes de que su versión se convierta en la historia aceptada. Estoy de acuerdo. Pero con las amenazas legales y sin los artefactos originales, nuestra posición se ve debilitada. Sarah pensó por un momento, despertando su instinto periodístico. ¿Y los registros de la empresa Harrison? Debe haber documentos internos de ese periodo. Correspondencia sobre Elizabeth, sobre las solicitudes de patente, archivos corporativos, dijo lentamente el profesor Chen. Sí, esos serían definitivos, pero serían privados, inaccesibles, sin el permiso de la empresa, que nunca concedería. Pero deben existir en alguna parte. La sede de Harrison Refrigeration está en Chicago, donde se fundó la empresa. Mantienen un museo corporativo y archivos en el edificio original. Su tono se animó al darse cuenta. Y mi colega Daniel Okafor trabajó allí como historiador consultor antes de incorporarse al mundo académico. Quizás sepa dónde se guardan esos registros. ¿Puedes ponerte en contacto con él discretamente de inmediato? Tras terminar la llamada, Sarah le explicó la novedad a Eleanor. ¿No estarás pensando en intentar acceder a los archivos corporativos?, preguntó alarmada la bibliotecaria. ¿En tu estado? Sarah negó con la cabeza. No, pero el profesor Chen podría hacerlo. Si encontramos documentación dentro de la propia empresa Harrison que confirme el papel de Elizabeth o el robo de sus diseños, sería irrefutable. El Leia Nena terminó. Exactamente. Han cogido los materiales de Elizabeth para silenciar su historia. Pero si sus propios registros históricos contradicen el mito que han construido. Sarah sonrió con tristeza. Bueno, eso sería justicia poética, ¿no? Daniel Okafor, colega del profesor Chen, proporcionó la información que necesitaban con sorprendente rapidez. Sus 3 años como historiador consultor de Harrison Refrigeration le habían proporcionado un profundo conocimiento de sus archivos y evidentes reservas sobre cómo la empresa gestionaba su narrativa histórica. Los materiales más sensibles se guardan en lo que ellos llaman la colección de los fundadores, explicó durante una videollamada con Sarah y el profesor Chen. Acceso restringido, sala climatizada en el sótano de la sede corporativa. Solo me han permitido entrar 2 veces, siempre supervisado. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó Sarah. Correspondencia original, diarios personales de William Harrison, registros comerciales antiguos, materiales considerados demasiado valiosos históricamente para su almacenamiento en archivos normales. La expresión de Daniel sugería escepticismo sobre esta clasificación o un posible problema si se examinaba desde una perspectiva moderna. ¿Habría registros relacionados con solicitudes de patentes o correspondencia sobre Elizabeth Jones?, insistió el profesor Chen. Daniel asintió lentamente. Oh, sin duda. Harrison llevaba registros meticulosos de sus negocios. Si hubo alguna interacción con Elizabeth Jones, existiría documentación al respecto. Dudó. Hay algo más. Durante mi segunda visita a la colección de los fundadores, me fijé en una sección de cajas etiquetadas como Inteligencia Competitiva 1890-1895.
Probablemente contengan información sobre inventores rivales o tecnologías que Chen intercambiaron miradas significativas, incluida Elizabeth, dijo Sarah. Es posible. Daniel se inclinó hacia su cámara. Miren, debo aclarar algo. Había rumores entre los consultores históricos sobre la selección de ciertas historias de origen. La información que no se ajustaba a la narrativa corporativa fue aislada, suprimida, corrigió el profesor Chen. Daniel no lo negó. Dejé mi puesto académico poco después de plantear mis inquietudes sobre la precisión histórica de algunos materiales de la exposición. La empresa prefería un enfoque más inspirador de la historia de sus fundadores. Cuando terminó la llamada, Sarah se paseó por el vagón del tren con la mente a 1000 por hora. Tenemos que ver esos archivos. Si los propios registros de Harrison confirman el papel de Elizabeth, o, peor aún, documentan el robo deliberado de su trabajo, sería definitivo, coincidió el profesor Chen. Pero es imposible acceder a ellos. Los archivos corporativos son propiedad privada. Tiene que haber una manera. Sarah dejó de caminar de un lado a otro, sorprendida por una idea. La presentación de la exposición a los medios de comunicación. ¿Cuándo dijiste que iba a ser? El próximo jueves por la noche, solo con invitación, y como historiadora destacada de la innovación estadounidense. ¿No serías una invitada natural? El profesor abrió mucho los ojos al captar lo que ella insinuaba. Quizás podría preguntar a través de canales académicos. 2 días después, llegó la invitación, no solo para el profesor Chen, sino para el profesor Marcus Chen y un acompañante para asistir a la presentación previa del legado de William Harrison, la innovación estadounidense personificada. «Quieren cooptarte», se dio cuenta Sarah. Contar con la presencia de un académico respetado añade legitimidad a su narrativa y al mismo tiempo me mantiene donde pueden controlar mis reacciones, añadió él. Pero nos permite entrar en el edificio. El plan que idearon era audaz, potencialmente temerario, pero era su única opción. El profesor Chen asistiría al preestreno de la exposición con Daniel Okafor como invitado. Mientras el profesor mantenía ocupados a los representantes de la empresa, Daniel intentaría acceder a la colección de los fundadores utilizando su tarjeta de acceso, que aún funcionaba. Al parecer, Harrison Refrigeration había descuidado corregir un fallo de seguridad tras su marcha. «Si te descubren, di que estabas buscando el baño», aconsejó el profesor. «He hecho cosas más peligrosas por la verdad histórica». Daniel respondió con sorprendente indiferencia. Sarah se quedaría fuera en un coche alquilado, haciendo de vigía y conductora de huida si fuera necesario. Su avanzado estado de gestación la hacía demasiado visible para infiltrarse, pero se negó a quedarse al margen. La noche de la inauguración llegó con acontecimientos inquietantes. Esa mañana, Sarah experimentó contracciones más fuertes, todavía irregulares, pero lo suficientemente preocupantes como para que su médico le aconsejara que se sometiera a un control. «Deberíamos posponerlo», insistió el profesor Chen durante su última llamada para planificar la operación. «No podemos. Es nuestra única oportunidad». Sarah soportó las molestias. La exposición se abre al público la semana que viene. Después, la narrativa quedará establecida. «Me preocupa tu salud», le interrumpió ella. «La historia de Elizabeth es nuestra. Estaré bien una noche en un coche». A pesar de las dudas, siguieron adelante. Sarah los llevó a Chicago. El profesor Chen lucía espléndido con su atuendo académico. Daniel estaba nervioso, pero decidido. Aparcaron cerca de la sede de Harrison Refrigeration, una imponente estructura de cristal y acero construida alrededor de la fábrica original de ladrillo de 1900. 2 horas, dijo el profesor, mirando su reloj. Ese es nuestro margen de tiempo. La vista previa es de 7 a 9. Si no hemos vuelto a las 8:45, añadió Daniel con seriedad. «No voy a ir a ningún sitio sin ti», respondió Sarah. Mientras los hombres se dirigían a la entrada principal, Sarah se acomodó en el asiento del conductor, con una mano apoyada en su vientre activo y la otra agarrando su teléfono. A través del parabrisas, los vio unirse a una corriente de asistentes bien vestidos que entraban en el edificio. Ahora todo dependía de la tarjeta de acceso de Daniel, su conocimiento de los archivos y una suerte extraordinaria. Si tenían éxito, podrían recuperar pruebas que exculparían a Elizabeth Frances Jones después de más de un siglo de erasia. Si los descubrían, se enfrentarían a cargos por allanamiento,
la posible destrucción de la carrera de ambos académicos y la segura represalia legal de Harrison. Sarah miró la hora. Eran las 7:05 p.m. La espera más larga de su vida había comenzado. La espera era insoportable. Sarah se movía incómoda en el asiento del conductor, mirando la hora compulsivamente. 7:45, 8:02, 8:17. Cada minuto pasaba lentamente, y su ansiedad aumentaba con cada momento que transcurría. Otra contracción la agarró con más fuerza que las anteriores. Respiró como le habían enseñado en las clases de preparación al parto. Seguía siendo irregular. Seguía siendo Braxton Hicks, se dijo a sí misma. No era el parto. Todavía no. A las 8:23 su teléfono vibró. Un mensaje de texto del profesor Chen. El éxito estaba llegando. Empezó el coche. Se sintió aliviada. Arrancó el motor justo cuando le dio la siguiente contracción. Esta era indudablemente dolorosa. Sarah jadeó, agarrándose al volante hasta que pasó. Esa era diferente. Esa se sentía real. Antes de que pudiera procesar completamente las implicaciones, la puerta del pasajero se abrió y el profesor Chen se deslizó dentro, seguido por Daniel en el asiento trasero. «Vamos», instó el profesor. «Con calma, pero rápido». Sarah se alejó de la acera, concentrándose en conducir con firmeza, a pesar de su corazón acelerado y las contracciones cada vez más insistentes. «¿Encontraste algo?», preguntó Daniel, inclinándose hacia adelante y bajando la voz como si aún pudieran oírlos. «Más de lo que esperábamos». William Harrison guardaba todo: cartas, telegramas, notas de reuniones. El hombre documentó toda su carrera, incluidas sus interacciones con Elizabeth, respondió Sarah, mientras se abría paso por el tráfico del centro de Chicago, incluidas conversaciones explícitas sobre la apropiación de sus diseños. El profesor Chen lo confirmó. Daniel encontró una serie de cartas entre Harrison y su abogado de patentes en las que discutían cómo modificar el sistema de refrigeración de Elizabeth lo suficiente como para asegurar su propia patente. «Tenemos copias», añadió Daniel, dando una palmada en el bolsillo interior de su chaqueta, y fotografías de los documentos originales. Sarah lo habría celebrado si no fuera por la contracción que la invadió de repente. Inhaló bruscamente y apretó las manos sobre el volante. El profesor Chen se dio cuenta inmediatamente. «Sarah, ¿estás bien?» «Creo que lo superó cuando el dolor remitió. Creo que estoy de parto. ¿Y ahora qué?» La compostura académica del profesor se desmoronó. «Tenemos que llevarte a un hospital». «Aquí no», insistió Sarah, girando hacia Lakeshore Drive. «En Chicago no. Harrison tiene influencia aquí. No quiero estar cerca de él cuando estos documentos se hagan públicos». «Millfield está a 3 horas», señaló Daniel. «Entonces será mejor que conduzcamos rápido», respondió Sarah con severidad. Llegaron a 40 minutos de Chicago antes de que rompiera aguas. «Ya está», declaró el profesor Chen. «Al siguiente hospital. Sin discusiones». El South Bend Memorial estaba a solo 10 minutos más. Cuando llegaron, las contracciones de Sarah eran cada 5 minutos. El personal de urgencias se movió rápidamente, llevándola a la sala de maternidad mientras el profesor Chen y Daniel esperaban ansiosos en la recepción. A partir de ahí, todo se aceleró. A pesar de ser casi un mes antes de lo previsto, el bebé de Sarah estaba decidido a llegar. 4 horas después de ingresar, tras un dolor y un agotamiento como nunca había experimentado, Sarah dio a luz a una niña sana de 6 pp, con una mata de pelo oscuro y una barbilla prominente. «Es perfecta», le aseguró el médico, colocando a la recién nacida envuelta en un pañuelo en sus brazos. Sarah miró a su hija, abrumada por un amor tan intenso que eclipsaba todo lo demás. El dolor, el agotamiento, el futuro incierto. «Elizabeth», susurró, sabiendo inmediatamente cuál sería el nombre de su hija. «A Elizabeth Frances Jenkins». Más tarde, cuando el equipo médico terminó la atención posparto y la pequeña Elizabeth dormía plácidamente en una cuna junto a su cama, Sarah permitió que el profesor Chen y Daniel la visitaran brevemente. «Es preciosa», dijo el profesor, sin mostrar su habitual distanciamiento académico. «Gracias», respondió Sarah con cansancio. «¿Has visto lo que hemos encontrado?», preguntó Daniel, manteniendo la voz baja. «Es definitivo, Sarah. Cartas en las que Harrison habla explícitamente de que su ingeniero adapte el diseño de Elizabeth. Correspondencia con su abogado para asegurarse de que la solicitud de patente fuera lo suficientemente diferente
como para evitar una comparación directa, incluso un telegrama celebrando que su solicitud final fuera rechazada. Lo más condenatorio, añadió el profesor Chen, es su diario personal. Escribe sobre su encuentro con Elizabeth en la conferencia de 1893, descartándola por ser sorprendentemente conocedora para ser una mujer, y más tarde reconociendo en privado que su diseño del sistema de refrigeración era ingenioso y comercialmente viable si se desarrollaba adecuadamente. Lo tenemos, murmuró Sarah contemplando a su hija dormida. Tenemos la prueba, con toda la ironía histórica, observó Daniel. Él conservó las pruebas de sus fechorías, probablemente sin imaginar que serían encontradas, o que las normas cambiarían lo suficiente como para que importaran. Una enfermera apareció en la puerta. Lo siento, caballeros, pero la madre y el bebé necesitan descansar ahora. Sarah agarró la mano del profesor Chen. ¿Qué pasará ahora? Daniel y yo aseguraremos las pruebas. Haremos copias adecuadas y luego prepararemos un artículo académico completo que documente la innovación de Elizabeth y la apropiación de Harrison. Él le apretó la mano para tranquilizarla. Tú concéntrate en Elizabeth. Esta Elizabeth, nosotros nos encargaremos del resto por ahora. Después de marcharse, Sarah contempló a su hija recién nacida, maravillándose de lo mucho que había cambiado en solo unas horas. Fuera cual fuera el reto que les esperara, lo afrontarían juntos. Dos Elizabeth, una continuando el legado, la otra negada. Tu homónima cambió la historia, le susurró al bebé dormido. Aunque nadie lo supiera hasta ahora. 2 semanas después del nacimiento de Elizabeth, Sarah se subió al estrado de la sala de prensa de la universidad con su hija durmiendo plácidamente en un portabebés contra su pecho. Ante ella, una docena de periodistas esperaban expectantes, con las cámaras enfocadas en su rostro. Detrás de ella, en una gran pantalla, se veía la fotografía de Elizabeth Frances Jones, entre los inventores más importantes de Estados Unidos en 1893. Gracias a todos por venir, comenzó, con una voz más firme de lo que se sentía. Me llamo Sarah Jenkins. Hace 2 meses, descubrí unos artefactos ocultos en un vagón de tren abandonado en el que vivía. Esos artefactos revelaron la historia borrada de Elizabeth Frances Jones, una brillante inventora cuyo diseño de sistema de refrigeración fue robado por William Harrison en la década de 1890, convirtiéndose en la base de lo que hoy es Harrison Refrigeration Systems. Asintió con la cabeza al profesor Chen, que pasó a la siguiente diapositiva, un documento de los propios archivos de Harrison. La semana pasada, con la ayuda del profesor Marcus Chen y el doctor Daniel Okafor, descubrimos pruebas definitivas en los propios registros corporativos de Harrison Refrigeration que confirman que William Harrison se apropió deliberadamente de las innovaciones de Elizabeth, manipuló el proceso de patente y luego borró sistemáticamente sus contribuciones de los registros históricos. Las cámaras disparaban rápidamente mientras los periodistas tomaban notas. Al fondo de la sala, Sarah vio a un hombre con un traje caro hablando con urgencia por teléfono. Sin duda, el representante de Harrison, ya preparando el control de daños. El profesor Chen dio un paso al frente. La documentación es extensa e inequívoca, afirmó, señalando las imágenes proyectadas. Las entradas del diario personal de William Harrison reconocen explícitamente tanto la superioridad del diseño de Elizabeth Jones como su intención de reclamarlo como propio. Su correspondencia con los abogados de patentes detalla su estrategia para modificar su trabajo lo suficiente como para asegurar su propia patente. Una periodista levantó la mano mientras Harrison Refrigeration respondía a estas acusaciones. Fueron invitados a la rueda de prensa de hoy, pero declinaron asistir. Sarah respondió. Sin embargo, hemos proporcionado a su departamento legal copias de todos los materiales que presentaremos hoy. Otro periodista se puso de pie. La empresa inaugurará mañana la exposición El legado de William Harrison en el Museo Nacional de Ciencias. ¿Afectarán estas revelaciones a la exposición? Esa es una pregunta para Harrison Refrigeration, respondió diplomáticamente el profesor Chen. Como historiadores, nuestra preocupación es la precisión histórica, no las relaciones públicas de las empresas. El doctor Okafor subió al estrado a continuación y presentó una cronología detallada de las innovaciones de Elizabeth, los rechazos de patentes y la posterior aprobación de la patente de Harrison. Mostró comparaciones lado a lado de sus planos originales,
fotografiados antes de su robo, y los dibujos de la patente aprobada de Harrison. Las similitudes técnicas son inconfundibles, explicó. Se trata fundamentalmente del mismo sistema de refrigeración con pequeñas modificaciones estéticas realizadas específicamente para eludir el escrutinio de la patente. Sarah volvió al estrado para pronunciar las palabras de clausura. Elizabeth Frances Jones fue una de las innumerables mujeres cuyas contribuciones a la ciencia, la tecnología y la innovación han sido borradas o apropiadas. Su historia es excepcional, no porque haya sucedido, sino porque ahora podemos demostrar que sucedió. Miró a su hija dormida. Llamé a mi hija Elizabeth Frances en su honor, no porque espere que mi Elizabeth se convierta en inventora, sino porque quiero que crezca en un mundo en el que los logros de las mujeres sean reconocidos y respetados, y no robados y reprimidos. La sala estalló en preguntas. Sarah las respondió con confianza, aprovechando su experiencia en periodismo. Sí, habían intentado contactar directamente con Harrison Refrigeration antes de hacer público el caso. No buscaban una compensación económica. Sí, todas las pruebas se pondrían a disposición de los investigadores académicos y los historiadores. Al concluir la rueda de prensa, el hombre del traje caro se acercó al estrado. Señorita Jenkins, dijo, ofreciéndole una tarjeta de visita. Anthony Walsh, consejero general de Harrison Refrigeration Systems. El señor Harrison desea hablar con usted en privado. Cualquier cosa que el señor Harrison desee discutir puede tratarse aquí, en presencia del profesor Chen y el doctor Okafor, respondió Sarah. La expresión de Walsh se tensó. Esta situación podría resolverse de forma más amistosa en privado. No hay nada que resolver, dijo Sarah con firmeza. El papel de Elizabeth en la creación de la tecnología fundamental de su empresa es ahora un hecho histórico documentado por los propios registros de sus fundadores. No pedimos nada más que el reconocimiento de la verdad. Señorita Jenkins, la narrativa corporativa de una empresa centenaria no cambia de la noche a la mañana basándose en documentos históricos seleccionados, presentados por personas con motivaciones personales evidentes. Su mirada se posó en la pequeña Elizabeth. El señor Harrison está dispuesto a ser muy generoso a cambio de una declaración pública más matizada. Antes de que Sarah pudiera responder, el propio James Harrison III apareció junto a Walsh, impecablemente vestido y visiblemente tenso. Quizás podríamos hablar en un lugar más apropiado, sugirió Harrison, con su habitual encanto, algo forzado pero presente. El profesor Chen dio un paso adelante para protegerla. Señor Harrison, si tiene que hacer una declaración pública, esta sala llena de periodistas me parece totalmente adecuada. La fachada de Harrison se resquebrajó ligeramente. Se trata de un asunto histórico complejo que se está sensacionalizando para llamar la atención de los medios. Mi bisabuelo fue un innovador pionero cuyo legado merece ser reconocido. Tu bisabuelo era un ladrón, interrumpió Sarah con voz tranquila, pero que resonó en la sala, que se había quedado en silencio. Sus propias palabras lo confirman. Y usted robó las pruebas físicas de mi casa para proteger una mentira. Los periodistas reunidos, intuyendo una confrontación, se acercaron con las cámaras en alto. Harrison miró fijamente a Sarah, con un cálculo visible en sus ojos. Luego, con un breve gesto de asentimiento a Walsh, se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Creo, dijo el profesor Chen en medio del renovado alboroto, que eso constituye un sin comentarios por parte de Harrison Refrigeración. 6 meses después de la rueda de prensa, Sarah se encontraba en la entrada de su vagón de tren, ahora casi irreconocible por su estado de abandono. La pintura fresca brillaba bajo el sol del verano. Las palabras Museo de la Innovación Elizabeth Frances Jones estaban elegantemente estampadas en el lateral. La pequeña Elizabeth, cada vez más robusta y curiosa, observaba desde su portabebés mientras Sarah saludaba a las primeras visitantes del día, un grupo de chicas de secundaria en una excursión de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bienvenidas al Museo Elizabeth Frances Jones, dijo Sarah. Están a punto de escuchar la historia de una mujer extraordinaria cuyas innovaciones estuvieron a punto de borrarse de la historia. La transformación del último mes aún la sorprendía. Tras la rueda de prensa, la historia había explotado en los medios de comunicación nacionales.
La exposición de Harrison Refrigeration se había inaugurado entre protestas y críticas de la prensa, lo que les obligó a modificar apresuradamente los paneles para reconocer las contribuciones de Elizabeth. Una semana más tarde, ante la creciente presión pública y las preocupaciones de los accionistas, James Harrison III tomó una decisión corporativa calculada. En una declaración cuidadosamente redactada, Harrison Refrigeration reconoció que las pruebas históricas sugieren que Elizabeth Frances Jones desempeñó un papel hasta ahora desconocido en el desarrollo de los primeros sistemas de refrigeración, que sirvió de base para las tecnologías posteriormente patentadas por el fundador de la empresa, William Harrison. No era una admisión total, pero fue suficiente para cambiar el rumbo. Cuando Harrison ofreció donar los artefactos originales que habían robado de la casa de Sarah al Museo Nacional de Ciencias para su adecuada conservación histórica, ella respondió con una propuesta inesperada: devolver los materiales a su ubicación original, donde ella crearía un pequeño museo dedicado al legado de Elizabeth. Para su sorpresa, Harrison aceptó, probablemente viendo en ello una forma de trasladar la controversia desde la sede de su empresa a un remoto vagón de tren en una pequeña ciudad. Lo que no había previsto era la repercusión que tendría la historia. Llegaron donaciones de mujeres del ámbito científico, sociedades de conservación histórica y gente corriente conmovida por la historia de una justicia tardía por profesionales. Se instalaron vitrinas de calidad museística y se añadió un sistema de climatización adecuado para proteger los objetos. Sarah guió al grupo escolar por la exposición, mostrándoles los planos originales de Elizabeth, sus herramientas de precisión y la fotografía que había proporcionado pruebas cruciales de su lugar entre Edison y Tesla. El diseño del sistema de refrigeración de Elizabeth era revolucionario, explicó, señalando los detallados dibujos técnicos. Era más eficiente y fiable que cualquier otro disponible en la década de 1890. Por eso William Harrison lo quería tanto. Una niña levantó la mano. ¿Sabía ella que la gente acabaría descubriendo la verdad? La pregunta pilló a Sarah por sorpresa. No lo creo, respondió con sinceridad. Su última carta sugiere que creía que su trabajo seguiría sin ser reconocido, pero conservó las pruebas de todos modos para la historia, para la verdad, incluso sin saber si alguna vez importaría. Después de que el grupo se marchara, Sarah se sentó en el banco fuera del vagón del tren. La pequeña Elizabeth dormitaba apoyada en su hombro. El tren también se había transformado con un pequeño jardín y una zona de picnic donde los visitantes podían sentarse y reflexionar. Walter se acercó, como hacía casi todos los días, para ver cómo estaban sus chicas, como él las llamaba. Hoy hay mucha gente, observó, sentándose en el banco junto a ella. Esta tarde vendrá otro grupo escolar, respondió Sarah. Y el profesor Chen traerá mañana a unos académicos visitantes de Europa, asintió Walter con aprobación. Este lugar se está haciendo muy famoso. Era cierto. El museo había aparecido en revistas históricas, revistas femeninas y publicaciones científicas. Un equipo de documentalistas tenía previsto grabar allí el mes siguiente. Sarah incluso había recibido una oferta para escribir un libro en el que contaría la historia completa de Elizabeth Frances Jones y su propio viaje paralelo. Nunca esperaste este resultado cuando compraste esta caja oxidada, ¿verdad?, preguntó Walter. Sarah sonrió, recordando su desesperación aquel primer día, la notificación de desahucio en su bolsillo, el bebé dando patadas en su interior. Ni por asomo, pensó mientras su mirada se desviaba hacia la pequeña casa visible al borde de la propiedad, su nuevo hogar comprado con los ingresos del anticipo del libro. Se acabó la vida precaria, se acabó la incertidumbre sobre dónde dormirían ella y Elizabeth. El profesor Chen apareció, saliendo de su coche con una carpeta bajo el brazo. «Buenas noticias», gritó al acercarse. «La Fundación Nacional de Historia ha aprobado nuestra solicitud de subvención. Financiación completa para el programa educativo ampliado». Sarah sintió una familiar oleada de gratitud hacia este aliado inesperado que se había convertido en amigo. Elizabeth estaría encantada, ¿no crees? Sin duda. Echó un vistazo al Museo del Vagón de Tren, ahora un destino para visitantes de todo el país. Su trabajo por fin está recibiendo el reconocimiento que se merece e inspirando a una nueva generación, añadió Sarah,
pensando en los rostros ansiosos de las colegialas mientras examinaban los diseños de Elizabeth. La pequeña Elizabeth se movió y abrió los ojos, mirando a su madre con curiosidad difusa. «Tu tocaya cambió la historia», susurró Sarah, repitiendo las palabras pronunciadas en el hospital 6 meses antes. «Y ahora todo el mundo lo sabe». La mano de la niña se cerró alrededor de su dedo con una fuerza sorprendente, un agarre al presente, una conexión con el pasado y una promesa para el futuro.